Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Ya estamos a pocos días del 11 de julio. Recordar esa fecha es recordar la Cuba libre que todos queremos. Activo. A ver un momentito, creo que estoy en pero las uñas no me dejan llegar ahí. Perdona, mi amor. Perdonen, señores, ¿ok? No, es que necesito conectarme. Entonces, les agradezco. Es que no me fijé que no tenía mucha batería. Entonces, yo quisiera que todos fuéramos hermanos, que todos tuviéramos un entendimiento lindo, perdón, y que eso pasara, pero no siempre todo lo que tú quieres es lo que puede ser. Yo realmente soy una persona que en los Estados Unidos aprendí a vivir sola. Ya llevo casi 13 años con mi esposo juntos de matrimonio. Bueno, en abril 22 del año pasado fue que vieron esa boda que decidimos hacer ya con traje y todas esas cosas, pero realmente llevamos tiempo. Pero me acostumbré, a pesar de que tengo familiares, que trato de no molestar porque tienen su vida y saben que, como siempre ellos dicen, Teresita, nosotros sabemos que tú no vienes a una fiesta, pero donde hay un problema tú estás ahí. Y esa es la que me importa a mí, que cuando tú me necesites, tú sabes que yo estoy aquí, tú sabes que me puedes buscar, pero me acostumbré a no darle tormentos a nadie, a hacer mi vida yo y seguir que me digan a mí, yo no quiero ser tu amiga, o yo no quiero ser, no me interesa, yo aprendí. A mí lo único que no me puede faltar es Dios. Pero qué bonito sería, como dice la canción, que todos los cubanos entiendan que la patria la vamos a salvar, yendo en todo lo contrario que lo que la dictadura ha hecho con todos nosotros, dividirnos, separarnos y todo lo demás. Entonces, bueno, Kaylee de la Mora, este mensaje para ti. Cuando estaba ayer en la directa de Yolanda Pérez, cuando subiste a la directa, ¿ok?, de una manera muy decente, lo único que yo dije fue, mire, tienen a Kaylee Mora que quiere subir, o mire, tienen a Kaylee Mora que está acá. Que cuando tú estábamos hablando y que quizás en el momento de tú hablar te volviste a bajar, lo lamento, es una dinámica que pasa en directas donde a veces estamos varias personas, estamos dando distintos puntos de vista y estabas tú ahí esperando, te bajabas y bueno, volvías. Fue cuando único yo mencioné tu nombre. Mencioné tu nombre solamente para decir eso, incluso como mismo tú lo dices, y yo ni me doy cuenta, tendría que volver a mirar la directa. En vez de decir Kaylee de las Mora, dije Jaylee Torres o whatever, en el término que haya sido, pero siempre con respeto, a decir solamente eso. Yo no hablé de ti, yo no te mencioné, y yo pienso que cuando alguien dice, yo no quiero que menciones mi nombre en tu boca, yo no quiero que me oiga, señor, eso destila odio. Ya yo he dicho que yo no tengo odio ni contra mis detractores. Inclusive el Maflo, Alain García Tundidor, veneno de la oposición. Inclusive Niurka Préstamo, creadora y orquestadora de toda esta situación desde que comenzó. Algo increíble, pero lo están viendo. Inclusive Kiki Naranjo, Michelle Naranjo, Alfredo González, a Mijail González, Mijail Díaz, no me recuerdo bien ahora tu apellido. Estoy extenuada, estoy cansada. El Héctor Wong, Guajiro Gago, esas personas que han estado en todo esto, que son las que quedan, porque es el pequeño grupito ahí con Armonía Díaz y Virginia Mazó, ese grupito pequeño que no acaban de entender qué es lo que están haciendo. Yo no les tengo odio a ustedes, yo no les deseo mal a ustedes, les digo de corazón, y si yo estoy diciendo mentiras, que Dios me castigue a mí. Yo no les deseo más, yo no les tengo odio. Yo lo único que no les voy a aceptar, las mentiras que están haciendo, el jugar con el pueblo cubano, el crear falsas cosas que le hacen daño al pueblo cubano. En esa área soy enemiga con ustedes, a muerte, como dicen ustedes, pues a muerte soy enemiga. De ahí para allá, no tengo, perdonen, un momentico. No tengo enemigo, ¿ok? Esta garganta mía, yo sé que lo que necesita es reposo. Ayúdenme a mantener la directa. Veo que hay bastantes personas acá en este momento y les voy a agradecer que ayuden a mantener la directa con los likes, porque si no la van a tumbar, la van a eliminar. Y creo que esto es algo importante para todos. Se los agradezco a las personas que están acá, ¿ok? Doris Ávila, gracias, mi amor. Gracias por estar acá. Y Olga González también. Así mismo es Ariel Góngora. Son 4 o 5... ok, señores. Dense cuenta, nadie está con odio, al contrario, estamos todos con dolor. Yo con el dolor de ver un Maflo
que lo que hice fue ayudarlo, venirle en buenas cosas, ver lo que sigue diciendo mentiras, ver que sigue con ese odio venenoso por dentro, no mirando todo el daño que le ha hecho a tantas personas, ¿entiendes? Me duele mirar a esa Niurka Préstamo que yo defendí y verla de pronto en todo lo que hizo después contra mí. A ese David Ruiz, que faltó en mencionar acá, que me porté bien, esa Moraima también, el Kiki Naranjo, el Alfredo González. Héctor Wong nunca lo conocí en persona. Ver a esas personas que lo que hice fue buenas cosas para ellos. Eso me duele, claro, te tiene que doler. Pero en Ariel Góngora duele, pero duele mucho más. Linda Iturrey, que no puede faltar que yo la mencione acá, no la conozco en persona, pero también son cosas que te duelen, porque van basadas en mentiras. Pero Ariel no, Ariel es una persona que estuvo ahí. Y entonces, Kaylee de la Mora, ayer cuando estás en tu directa, y yo me atreví a ir a tu directa porque dije, no, pero lo hice más bien en un acto de salvación. Si tú sales en una directa después de la mía como enloquecida, diciendo a mí nadie me tiene que salvar, a mí tú no me tienes que decir que tu hermano, tu amiga, a mí tú no me tienes que esto, a mí tú no me menciones más, o lo que tú hagas, quiero decirte que haciéndolo vas a demostrar inmadurez, y vas a demostrar no darte cuenta de las cosas. Porque ayer cuando yo voy a esa directa, yo dije, ¿cómo es posible que caiga Kaylee de la Mora en el medio de todo esto? ¿Cómo es posible que Kaylee de la Mora caiga en esto? Traté de entrar a tu directa. Si tú te fijas, cuando Ariel Góngora habló contigo, Ariel Góngora habló de una manera cordial y te dijo, no, Kaylee, mira, déjame explicar. Si tú te fijas, estaba Niurka Préstamo ahí incitando, como mismo lo hizo en la directa de Yolanda, porque todo lo tenían preparado el mismo grupito. Alfredo González, Kiki Naranjo, Niurka Préstamo, el mismo grupito ahí puesto ahí desde la directa de Yolanda. Suban a la ex esposa de Ariel, súbanla desde ahí. Y ya cuando están ahí entonces comienza Niurka Préstamo. No, dile que diga lo que él hizo en mi casa. Dile que aquello, dile que lo otro. Mira, Niurka Préstamo, hay muchas cosas que él pudiera decir que has hecho tú. Y se las ha callado por respeto a esa amistad y hermandad que ustedes tuvieron. Lo que le estás haciendo a ese hombre es criminal. Pero bueno, tú no tienes sentimiento porque tú has hecho cosas mal hechas a muchas personas. Y hoy por hoy tú podrás tener a la misma Nisley Pérez, que la puedo mencionar ahora, que está en estado y todo lo demás. Que Dios la bendiga a ella y a su bebé y que pueda lograr tener un embarazo lindo y que el bebé salga todo muy bien con ella. Pero todo lo que pasó podrán estar cerca o lejos ahora mismo, pero daño también hiciste igual de la misma manera. Y yo no lo voy a dejar de decir, ¿entiendes? Pero lo que estás haciendo ahora es criminal. Porque Kaylee de la Mora se merece llegar a un país donde primero que todo sus amigos, en vez de traerle problemas, la protejan. Que no le hagan como tú le hiciste a Ariel Góngora. Que ese videíto que tienen por ahí, que incluso le mandó más flow a Adrián Góngora, sin respetar que es un expreso político con sufrimiento que ha sufrido, le mandó el videíto donde Ariel Góngora me ataca, me ofende, me dice que yo tengo presos en la cárcel, que aquello, que lo otro. Algo que Ariel Góngora ha tratado de aclarar millones de veces, pero lo utilizan para maldad. Y cuando no hay ese sentimiento, cuando Ariel Góngora hizo aquello, ¿sabes, Niurka Préstamo, que tú misma lo conduciste ahí? Lo conduciste impulsándolo con el videíto y que mira lo que está diciendo y mira aquello. Lo dejaste que el hombre se lanzara. Y el hombre estaba ahí en un momento donde él estaba hasta compartiendo, estaba tomando también, pero lo dejaste. Pero aún así, cuando él se da cuenta del error, cuando él se da cuenta de que el Ángel Cusa cayó por lo de Saratoga, que el otro, y él dice, no, él quita la directa, no, tú la dejaste grabada y la volviste a poner. Quiero que mires este ejemplo, Kaylee de la Mora, que es una verdad, que te diga que es mentira, te está engañando. Yo misma, en una directa le dije a Ariel Góngora, cuando tú tienes una amiga o una mujer así cerca de ti, no te quiere, no te aprecia. Porque una mujer no le va a buscar problema a un hombre. Y ahora dirán, María Teresa, pero mira cuántos hombres están en bronca uno con otro aquí por culpa tuya. No, no es por culpa mía. Es porque han habido muchos hombres y pocos hombres que se han tenido que enfrentar. Hombres con dignidad y vergüenza que se han tenido que enfrentar a hombres sin vergüenzas. Y no es por causa mía, es porque, bueno, yo he sido el centro de atracción en todo esto y ahí es donde ha venido el problema. Niurka Préstamo lo hizo con él y siguió. Y se prestaron ahí con Linda Iturrey a hacer el videíto, a ponerlo en TikTok. A mí no me interesa Linda Iturrey, que me anunció hacer 100,000 videitos. Hagan todo lo que quieran, ya eso a mí me tiene. Ya eso es una herida, como dije, una cicatriz que me la miro y digo, ay, wow, qué fuerte fui. Aprendí y toda la presión esta ya superé. Y hoy por hoy, miren para que vean lo que es la vida. Hoy por hoy, yo, que tenía que aguantar presión cuando Ariel Góngora estaba engañado y metido en todo esto, hoy por hoy yo puedo ser el hombro, yo puedo ser la hermana de Ariel Góngora para decirle a él, hay que aguantar presión. Yo puedo darle a él de mi experiencia, de mi dolor, de lo que yo pasé. Yo puedo darle a él el consuelo cuando yo sepa hasta dónde le duele.
hasta dónde le duele a él, yo voy a estar entonces a su lado como una hermana, como una amiga y casi como una madre, aunque yo no pueda ser su mamá, fíjense como le digo, pero en ese compromiso a saber que la madre de él desde Cuba está deseosa de ver a su hijo, está sufriendo por él, su padre también, su familia, lo quieren ver. Y yo digo, yo soy mujer, yo soy madre, ¿entiendes? Y con ese mismo amor maternal, yo puedo mirar a un Ariel Góngora que verdaderamente está sufriendo estas cosas, pero no es que esté débil, ¿entiendes? Al contrario, me alegro de poder estar aquí, porque en los momentos en que yo también sentí ira, sentí rabia, tuve a mis hermanos ahí conmigo, los más cercanos, porque tengo muchos que me apoyaron aquí en la red y se los agradezco de corazón. Pero tenía hermanos que, no quiero mencionar nombres ahora acá, pero los más visibles que ustedes podían ver, porque Leyanis Márquez es imposible que yo pueda decir no andaba ahí, y Efrén Pulgarón tampoco, y eso, pero ustedes pueden ver que estaba Welsi, que estaba Lourdes, que estaba, ¿cómo se llama esta muchacha? Ketty Méndez, con Mambí, y por ahí para allá, todos los nombres que ustedes van a ver, ¿ok? La Guerrera, que también fue amenazada, y todas estas personas. Hoy por hoy yo puedo decir a él, oye, cuidado, no te sientas mal, ¿entiendes? Y no es manipulación, es apoyo. Entonces, Kaylee de la Mora, cuando tú estás en tu directa y empiezas la directa diciendo no, porque ella me mencionó a mí, como que tú fuiste la primera que me mencionaste, yo estoy aquí para que a mí no me vuelvas a mencionar. Mira, saliste de Cuba, estás llegando a otro mundo diferente. Hazte la idea, Tarzán en la selva. Mira la película, vaya, cuando Tarzán estaba en la selva y llegó a la ciudad, ¿ok? Y ayúdenme a mantener esta directa. Los que estén aquí con los likes, con los no likes, que pongan la cara que quieran y como se sientan, yo se los voy a agradecer. Y ayuden a compartirla. Porque ya les digo, muchas veces me dicen, es que me quedo mirándote. Necesito que me ayuden o de lo contrario eliminan la directa. Porque cuando las reportan, y eso es lo que hacen, Facebook mira cuántas visualizaciones tuvo, quién la miró, cuántos likes, gustó, no gustó. Eso para yo saber que ustedes están acá conmigo, denle like a esta directa y manténgala. Los likes no son para mí, es para mantener la directa. Pero bueno, quien la esté escuchando ahora, escucha el mensaje. No sé si estoy frisada, ¿yo estoy en vivo? Yo estoy en vivo. Ok, entonces les agradezco, señores, les agradezco.